Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12, que fue la lectura del Nuevo Testamento en esta tarde. Mateo 2, versículos del 1 al 12. Oramos. Gracias te damos nuevamente, Señor, que nos permites a nosotros, pecador, exponer tu palabra. Perdona nuestros pecados. Escóndenos bajo la sombra de la cruz. Que tu palabra, Señor, llegue al corazón del hombre y la mujer que no te conoce. Que llegue al corazón del hombre y la mujer que te conoce y haga la obra pertinente según tu soberana voluntad. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. De tierras muy lejanas es el título de nuestro sermón en esta tarde. Saben, hermanos, el Evangelio de Mateo es el único que registra la visita de los magos. Dentro de los evangelios sinópticos, los que llamamos a Mateo, Marcos y Lucas, porque son evangelios que coinciden en muchas de sus historias, solamente Mateo toca el aspecto de los magos. El evangelio de Juan ni los menciona. Por lo tanto, es un fenómeno interesante dentro del estudio del Nuevo Testamento. Personas que vienen de Oriente, personas desconocidas, de los cuales ya se ha hecho una fiesta en la mayoría de los países latinos y que están envueltos en un velo de misterio. Muchos creen, como yo he dicho anteriormente, que eran sacerdotes persas, por las diferentes relaciones que tuvo el pueblo judío con el imperio persa, con las relaciones que tuvieron con el profeta Daniel, que estuvo envuelto con los magos persas, y que por lo tanto, al mismo tiempo, la religión de Zoroastro, que planteaba la llegada de un Mesías, haya sido influenciada por el judaísmo. Pero en fin, está envuelto en un velo de misterio. El término magos, como sabemos, significa astrólogo, pero no el astrólogo que conocemos hoy, la charlatanería de la astrología hoy, sino la astrología unida, casada, fusionada a una efímera astronomía. Eran estudiosos con muchas dificultades, pero pertenecientes a las diferentes cortes reales. Nosotros en la tradición le llamamos reyes. Mateo no los llama reyes, pero hay profecías como las que leímos hoy, que hablaba de visitas de personas del Oriente, de gentiles, y son llamados reyes, y de ahí la tradición que sean considerados reyes magos. Pero el primer aspecto que usted tiene que ver de estas personas que vienen de tierras muy lejanas es que son gentiles. Y ese es el primer mensaje que quiere traer a colación el Nuevo Testamento y la predicación del Evangelio. Ya la predicación del Evangelio no está enmarcada en la mentalidad judía, sino que el Evangelio se extiende y abre sus brazos a todos los pueblos del mundo, a todos los elegidos de Dios, de toda lengua, de toda raza y de toda nación. Ahora, el versículo 2 nos trae uno de los primeros aspectos
interesantes de la visita de los magos. Ellos tienen muy claro quién ha nacido, quién ha irrumpido en la historia humana, quién llegó a ser un niño, un ser humano. Preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey de Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. La primera impresión, el primer acto, la primera reacción del anuncio de la llegada de Jesús fue turbación, fue confusión. El pueblo no estaba preparado, aunque hablaba de un Mesías, de que alguien le anunciara que ya había nacido. Herodes, el Herodes que tenemos aquí, Herodes el Grande, era un gentil instrumento de Roma para mantener a los judíos aprisionados, para mantener a los judíos tranquilos. Un hombre muy cruel, malvado, el cual va a pertenecer a una genealogía de Herodes que llegan hasta Juan el Bautista y después de Juan el Bautista. Él también se turba, pero principalmente viene esta confusión, viene esta turbación, porque muchas veces otros habían proclamado rey de los judíos. Antes que Jesucristo llegara, muchos se habían levantado para decir que eran el Mesías y se habían levantado en revueltas contra Roma y habían sido aplastados. Por lo tanto, la confusión de Herodes puede venir del miedo, pero la confusión de Jerusalén viene por la ignorancia de la Escritura. Por lo tanto, la primera reacción del anuncio del nacimiento de Jesús es turbación y confusión. Esta gente que viene de tierras muy lejanas crea confusión con su anuncio. Y vaya notando eso. Ahora, el versículo 4 y 5 y 6 tiene algo muy interesante, porque provoca otra reacción, y es la segunda reacción al anuncio de los magos. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó Herodes dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y la segunda reacción que motiva el anuncio de los magos es una profunda incredulidad y apatía a lo que dice la Escritura. Y usted dirá, ¿por qué? Están leyendo la Escritura. Pero como yo le he dicho anteriormente a ustedes, y repito posiblemente todas las epifanías, ¿por qué los sacerdotes no corrieron a Belén? Si sabían el cumplimiento de la profecía, si sabían dónde iba a nacer Jesús, si sabían que el Mesías iba a nacer allí, ¿por qué los sacerdotes no corrieron a Belén? No creían a la Escritura. Eran incrédulos, eran apáticos, eran gente cómoda en sus posiciones. No le importaba el reino de Dios, sino el reino que ellos habían construido. Estaban cómodos en sus pecados y no se consideraban dignos posiblemente de arrepentimiento, necesaria arrepentimiento para sus vidas. Por lo tanto, estos hombres que vienen de tierras lejanas con una simple pregunta, crean una segunda reacción, la de la incredulidad, la de la apatía.
Primero confusión, turbación y después incredulidad y apatía. Ahora, el versículo 7 y 8 nos habla de una tercera reacción. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Hipocresía. Hipócrita. Herodes es un mentiroso y un hipócrita. No le interesa adorar a nadie. Su único Dios es Él. Pero en la buena fe de los magos, yo no sé si usted ha conocido gente que usted le llama ingenuos. Yo he hablado con personas que construyen un castillo en relación a algo, y yo le digo: tú eres muy ingenuo. Pero como no me quieres escuchar, aprende con los golpes. Y cuando regresan todos machucados, usted sabe mi frase: te lo dije. Los magos eran gente ingenua, muy sabios pero ingenuos. No concebían que hubiera tanta hipocresía en un líder. Porque independientemente de todo, Herodes era el líder del imperio romano en Israel. Y allí estaba Herodes en esa tercera reacción de profunda hipocresía, diciéndole a los magos: cuando encuentren al niño, vengan y avísenme para yo adorarle. Y lo menos que tenía Herodes en su corazón era adorar. Hay un detallito, yo no sé si usted se ha dado cuenta del detallito. Los sacerdotes no creían la escritura, pero Herodes sí creyó. Herodes dijo: si este nace me va a quitar el reinito este. El versículo 9 y 10 nos habla de la cuarta reacción. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, muy ingenuos, muy convencidos que el rey iba a adorar al rey de los judíos. Muy convencidos: este hombre nos ha oído, nos ha recibido, vamos a buscar a Jesús. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y es algo muy interesante porque las estrellas, desde el punto de vista científico, no se comportan así. El día que usted ve una estrella así caminando, es un avión, es un globo. Si es una estrella, corra, porque lo que viene sobre usted es un meteorito. Este luz que brillaba en el horizonte, ellos la identifican como una estrella, porque es la forma que ellos clasifican los cuerpos celestes. Los cuerpos brillantes en el cielo son clasificados como estrellas. Pero sabemos que es una señal de parte de Dios, que guía a estos hombres en forma de cuerpo brillante hasta donde está Jesús. Y allí ellos se regocijaron. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene el corazón dispuesto por Dios y encuentra a Jesús, tiene el gozo de Dios. No tiene la confusión de Jerusalén, no tiene la incredulidad de los sacerdotes, no tiene la hipocresía de Herodes, tiene el gozo de Dios, el que encuentra el verdadero Jesús.
Y allí estaban esos hombres gozosos porque el camino largo que habían hecho de tierras muy lejanas estaba llegando a su fin. Que su interpretación de las Escrituras era correcta, que lo que habían recibido de tradición en Persia, posiblemente de Daniel y de los judíos, era verdad. Estaban gozosos. Ahora, el versículo 11 y 12 nos hablan de la última reacción. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Sabes algo? Cuando tú encuentras a Jesús, tu gozo es tal que solamente tienes una reacción, tienes que adorarlo. Si tú no adoras a Jesús, no lo has encontrado. Si no rindes tu corazón a Jesús, no sabes quién es. Si tu pleitesía y tu vida no es una entrega a Jesús, no has encontrado lo que los magos encontraron hace 2000 años, al Hijo de Dios encarnado. Allí estaban estos personajes y de ahí viene nuestra tradición de 3 magos, porque ofrecieron 3 tesoros. Allí estaban estos hombres entregando toda su vida a Jesús. Allí estaban afirmando lo que la profecía decía. Allí estaban gozosos y adorando al Rey del Cielo, convencidos que estaban frente al Mesías. Estos hombres que vinieron de tierras lejanas, de tierras muy lejanas, para adorar a Jesús. Oiga, ¿sabe algo? Pero hay gente que viene de otras tierras muy lejanas. Y posiblemente el que me escucha por internet, o algunos de ustedes que están aquí, deben revisar y profundizar en su corazón de qué tierras viene. Posiblemente vienes de la tierra muy lejana de la confusión. Estás confundido con tu vida. Estás confundido con tus situaciones. Tu pecado te confunde, te turba. ¿Sabes algo? Allí está Jesús esperándote. Allí está el Maestro esperándote. No importa de la tierra lejana que tú vengas. Allí está Jesús. Si estás turbado, si estás confundido, si estás herido, aún de esa tierra lejana, Jesús te invita a que te regocijes y lo adores. Pero posiblemente no estés tan confundido y seas incrédulo como los sacerdotes. Y vengas de la tierra de la incredulidad, de la tierra del no creer, de la tierra de la duda. O posiblemente tú crees que Dios te falló en algún momento. ¿Cuántas personas no he encontrado que me han dicho que Dios le falló? Dios fallar. Porque habían construido un reino como los sacerdotes, pero no era el reino de Dios, sino el reino de ellos. Aún en medio de la incredulidad, aún en medio de esa tierra tan profunda, de la incredulidad, del no creer, de la duda, de esa tierra tan lejana, Jesús te llama. Jesús te invita a que persigas la estrella, para que te lleve a la estrella del pesebre y conozcas al Maestro. ¿Sabes algo? Tu incredulidad puede estar muy bien basada. Tu incredulidad puede estar muy bien construida, pero no te ha dado el gozo verdadero, ni te ha dado la vida completa.
Solamente en Jesús está la vida completa y el gozo verdadero. Pero posiblemente vengas de otra tierra. Posiblemente creas. Posiblemente no estés tan confundido. Pero estás profundamente engañado por la hipocresía y el odio. El odio que tenía Herodes contra Jesús. Posiblemente en la tierra esa lejana del odio, donde te has secado poco a poco. En ese odio tan profundo por aquellos que me hicieron mal. Por aquel que motivó mi despido. Por aquel que alejó a mi hijo y a mi hija de mí. Por la mujer o el hombre que me abandonó. Por la enfermedad que no esperaba. Y estás agriado y con profundo odio. Ahí de esa tierra lejana, te llama Jesús. Y te llama a sanarte. Y te invita como los magos a perseguir la estrella para que encuentres la estrella del pesebre. Posiblemente un odio profundo contra tus padres, contra tus amigos. Posiblemente ya te declaraste solo. No tengo amigos, no me interesa nadie. Posiblemente estés agriado, agriada, sin esperanza, esperando la muerte. Como un desierto tu vida. Jesús es el agua de vida. Jesús es el pastor que quiere abrazarte. Jesús es la puerta que te invita a entrar para que encuentres pastos verdes. ¿Sabes? Hay muchas tierras muy lejanas que te alejan de Dios. Tierras muy lejanas. No solamente la confusión, la incredulidad, el odio, la apatía, la ignorancia, el resentimiento. Frente a todos esos, Jesús tiene la solución. Frente a todos esos, Jesús te llama, te invita a que lo encuentres allí en el pesebre. ¿Sabes algo? Y te voy a dar un dato importantísimo. ¿Sabes que los magos llevaron 3 regalos? Oro, incienso y mirra. 3 importantes regalos. Podíamos filosofar sobre esos regalos. Ustedes han oído muchos mensajes. ¿Qué significa la mirra? ¿Qué significa el oro? ¿Qué significa esto? Los símbolos. El sacerdote, etcétera, etcétera. Muchas cosas. ¿Sabes algo, hermano? Yo te invito a que seas como el yaucano. Posiblemente no tienes nada. No tienes oro, no tienes mirra, no tienes incienso, no tienes dinero. Jesús te invita a que le ofrezcas tu corazón. Y yo te aseguro que cuando vengas de esa tierra lejana, de esa tierra en la cual tú creías que no había salida, yo te aseguro que recibirás el gozo de los magos y te arrodillarás y adorarás a Jesús, el que va a ser la estrella en tu corazón. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta tarde. En esta hora, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre,
que tu palabra corra en medio de nosotros. ¿Cuántas veces te hemos fallado? ¿Cuántas veces, Señor? Pero tú eres nuestro Rey. Solamente en ti encontramos el gozo verdadero. Solamente en ti encontramos la vida eterna. Que lo que encontraron los magos, Señor, ese gozo y esa pleitesía a ti, sea nuestra vida hora tras hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Conocidas, de los cuales ya se ha hecho una fiesta en la mayoría de los países latinos y que están envueltos en un velo de misterio. Muchos creen, como yo he dicho anteriormente, que eran sacerdotes persas por las diferentes relaciones que tuvo el pueblo judío con el imperio persa, con las relaciones que tuvieron con el profeta Daniel, que estuvo envuelto con los magos persas, y que por lo tanto, al mismo tiempo, la religión de Zoroastro, en Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12, que fue la lectura del Nuevo Testamento en esta tarde, Mateo 2, versículos del 1 al 12. Oramos. Gracias te damos nuevamente, Señor, que nos permites a nosotros, pecador, exponer tu palabra. Perdona nuestros pecados. Escóndenos bajo la sombra de la cruz, que planteaba la llegada de un Mesías haya sido influenciada por el judaísmo, pero en fin está envuelto en un velo de misterio. El término magos, como sabemos, significa astrólogo, pero no el astrólogo que conocemos hoy, la charlatanería de la astrología hoy, sino la astrología unida, casada, fusionada a una efímera astronomía. Eran estudiosos con muchas dificultades. Hermanos, el Evangelio de Mateo es el único que registra la visita de los magos. Dentro de los evangelios sinópticos, los que llamamos a Mateo, Marcos y Lucas, porque son evangelios que coinciden en muchas de sus historias, solamente Mateo toca el aspecto de los magos. El Evangelio de Juan ni los menciona. Por lo tanto, es un fenómeno interesante dentro del estudio del Nuevo Testamento. Personas que vienen de Oriente, personas desconocidas. Que tu palabra, Señor, llegue al corazón del hombre y la mujer que no te conoce. Que llegue al corazón del hombre y la mujer que te conoce y haga la obra pertinente según tu soberana voluntad. Que todo lo que hagamos sea para tu gloria, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. De tierras muy lejanas es el título de nuestro sermón en esta tarde. Saben,